¿Cómo están, jóvenes señoritas? El día de hoy vamos a hablar acerca de los medios de comunicación masiva. ¿Cuáles son esos medios de comunicación masiva? De este grupo pertenecen la prensa escrita, la televisión, la radio, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de estos medios de comunicación? Por un lado, tienen la función de entretener, informar, plantear ideas, crear u orientar la opinión pública. Son 4 funciones que cumplen estos medios de comunicación. Para estos medios de comunicación masiva, como lo indica su nombre, van a tener un receptor colectivo. Cuando decimos receptor colectivo, es la gente que está escuchando, que está leyendo o que está observando al otro lado. Y este receptor colectivo, ¿verdad?, va a tener edad. Pueden ser niños, niñas, adolescentes, adultos o personas de la tercera edad. Van a ser hombres o mujeres. Van a tener una serie de hábitos muy distintos y van a tener un estrato social. Pueden ser de la clase baja, clase media o clase alta. Vamos a poner un ejemplo. En Cochabamba existe una FM que es la 91.9, Radio Cancha Parlaspa, RKP. ¿Cuál es su receptor colectivo de esta radio? Esta radio escuchan personas entre los 25 años de edad hasta los 70 años. ¿Quiénes? Hombres y mujeres. ¿Qué hábitos tienen esas personas que escuchan la radio Cancha Parlaspa? Primero, que son personas que están ya en la actividad laboral a partir de las 3:30, 4 de la mañana, en el sector del comercio. En la mayoría, personas de clase social baja y personas de clase media que se dedican a la actividad comercial. Entonces ese es su receptor colectivo. ¿Qué ocurre con la radio Disney? Otro ejemplo. El receptor colectivo de la radio Disney. Personas de 10 años a los 20 años, más o menos. Tanto jóvenes como señoritas o niños, niñas. ¿Qué hábitos al momento de realizar sus actividades laborales, sus tareas, escuchan Radio Disney? Ese hábito. El estrato social, hay niños, niñas, jóvenes, señoritas, adolescentes de los distintos estratos sociales. Puede ser de la clase baja, clase media o clase alta que escuchan esa FM de Radio Disney. Entonces, jóvenes, cuando hablamos del receptor colectivo, los medios de comunicación masiva van a tener un receptor colectivo determinado en la sociedad. ¿Qué es la prensa escrita? El periodismo escrito alcanza por su forma a un menor número de personas que los otros medios de comunicación y exige mayor atención para captar el mensaje. Dentro de la prensa escrita, ¿quién es el emisor? Son los periodistas, la redacción del editorial. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es la noticia. ¿Y quién es el receptor? Son los lectores directos o indirectos. Lectores directos en el sentido, mi persona sale a recibir el periódico a las 7 de la mañana del día domingo. Hasta las 8:30 empiezo a leer las noticias tanto locales, nacionales e internacionales, por lo cual soy un lector directo. Y en ese mismo instante le comento a mi esposa, ¿verdad?, lo que he leído, las noticias locales, nacionales, internacionales, etcétera, y mi esposa se convierte en una lectora indirecta, porque yo le estoy comentando lo que yo había leído. Entonces ese receptor se convierte en directos o indirectos. ¿Y cuáles son los géneros periodísticos que tiene la prensa escrita? Por un lado, el género informativo, el género de opinión y el interpretativo. ¿A qué hace referencia el género informativo? Básicamente se fundamenta en la noticia. Por otro lado, el género de opinión
¿verdad? Constituye el planteamiento personal de quien lo escribe sobre un tema de actualidad. Para ello, el periodista invita a alguna persona que tenga un conocimiento en determinada rama de la ciencia. El género interpretativo va a combinar la información con la opinión. De esa mezcla van a surgir, ¿verdad?, las crónicas, los reportajes, van a surgir las entrevistas, etcétera. Bien, dentro de los textos informativos encontramos un texto por excelencia que es la noticia. En principio, no todo hecho que ocurre en la sociedad se constituye noticia. Para ser considerado noticia, tiene que tener ciertas características, uno de los cuales es que tiene que ser de interés público, tiene que tener relevancia social, ¿verdad? Y tiene que ocurrir en un determinado contexto y en una sociedad. Y entre las características que tiene la noticia está la actualidad. Todo hecho noticioso tiene que ser actual. Bien, seguidamente hablamos de la relevancia. Se considera como relevante todo hecho que involucre a personajes importantes o influyentes para la comunidad. Otra característica de la noticia es la proximidad. Los habitantes de la ciudad de Cochabamba, lo primero que necesitamos conocer es qué está ocurriendo en nuestra ciudad. Luego, qué está ocurriendo en nuestro país y finalmente, qué está ocurriendo en el mundo. Finalmente, la proyección, que el hecho de que salga la noticia al público, a la opinión pública, tiene que tener repercusiones y consecuencias importantes para la comunidad. Por ejemplo, la señora presidenta Áñez ha indicado que se va a postular a la presidencia del Estado plurinacional. Esa noticia genera mucha repercusión y en algunos casos, algunas personas decían no puede gobernar y a la vez ser postulante. O otras personas decían, qué genial, se va a postular para la presidencia. Entonces, genera un tipo de repercusiones o consecuencias en la sociedad. Ahora, ¿cuál es la estructura de la noticia? Ustedes observan, se ve una pirámide invertida. La parte superior va a estar lo menos importante a lo más importante. Y dentro de la estructura encontramos el epígrafe, ¿verdad?, o antetítulo, el titular o bajada del título. Encontramos el lead o entradilla. Y acá tenemos que tomar mucha importancia en este tema de la entradilla, porque el texto noticioso tiene que responder a 5 preguntas: el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el cómo, para que sea considerada una noticia. Y finalmente el cuerpo de la noticia, que están los datos en orden descendente de detalles. Podemos observar en este ejemplo, medios aztecas y argentinos no le pierden la huella al grupo juvenil. Ahí está el epígrafe o antetítulo. El título, prensa extranjera, sigue las 24 horas al fenómeno Kudai en Chile. La bajada del título en México les puede ir muy bien, porque allá no existe una propuesta musical así. Y finalmente el cuerpo, que va a ser el desarrollo de la noticia. Bien, dentro de los textos informativos encontramos la entrevista, que básicamente es la reproducción de un diálogo entre el periodista y una persona. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Es buscar información, aclarar algunos elementos, y para ello existen 2 tipos de entrevistas. La entrevista perfil, cuando se entrevista a una persona conocida en el área social, político, económico, cultural, deportivo, y en esta entrevista de perfil se busca información acerca de la vida de este personaje. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su participación? ¿Qué gustos
tiene, qué música, o sea, el conocer más a la persona. Y por otro lado encontramos la entrevista especializada, que básicamente se va a entrevistar a una persona que tenga un conocimiento, ¿verdad?, sobre una temática determinada, ya sea una temática política, económica, social, una temática cultural o una temática de derecho, etcétera, que nos va a dar luces sobre un determinado tema. Asimismo, dentro de los textos informativos encontramos a la editorial. La editorial es la voz oficial del medio de comunicación, lo redacta el director del medio de comunicación. La columna o artículo de opinión, como lo habíamos indicado, lo redacta una persona externa sobre un determinado tema. La crítica cultural también es una persona externa, puede hablar de música, literatura, danza, etc. Y finalmente la carta al director es una especie de queja del lector hacia el medio de comunicación sobre un punto de vista en el cual no está de acuerdo, o en este caso el lector. Bien, pasamos a otro medio de comunicación masiva, que es la televisión. ¿Cuál es la finalidad? Básicamente es el de informar, entretener y orientar a la opinión. Ustedes saben, jóvenes, señoritas, que la televisión goza de gran difusión, ¿verdad?, y de mayor relevancia en la sociedad en comparación con los otros medios de comunicación, modificando en cierta medida las conductas sociales, las costumbres familiares y las estructuras de pensamiento. No se olviden, en la época de los 70 aparece la televisión en nuestro país y a partir de esa aparición se han ido cambiando costumbres, se han ido cambiando conductas y estructuras de pensamiento en nuestra sociedad. En lo referente al lenguaje televisivo podemos decir lo siguiente. Tiene un lenguaje visual o de imágenes, que se denomina el lenguaje de cine. Tiene un lenguaje auditivo, verbal y no verbal. Y tiene un lenguaje periodístico, dado por las informaciones, noticias, reportajes, documentales. Asimismo, el mensaje televisivo requiere de otros elementos, de otros recursos. Por ejemplo, la imagen, la palabra, la música y los efectos sonoros. En la televisión es importante la imagen en movimiento. Si no observamos imágenes en movimiento, no se genera ese acto televisivo. Bien, uno de los elementos más importantes es el mensaje televisivo y este tiene que tener ciertas características. Uno, tiene que ser conciso, entregar la información en pocas palabras, tiene que ser claro y preciso, debe ser de fácil comprensión para todo telespectador, tiene que ser amplio para evitar un lenguaje muy especializado, pues los contenidos deben estar dirigidos a todos y todas los telespectadores y finalmente tiene que usar un lenguaje dinámico, ágil, con entonaciones diversas para no provocar el cansancio y la distracción de los que están observando el medio de comunicación que es la televisión. Asimismo, la televisión tiene 3 géneros televisivos, uno de entretención, otro de formación y otro de información. A la radio. Es el medio de comunicación que transmite a través del sonido, combina el lenguaje oral con la música y finalmente con los efectos sonoros. Su función, como los otros medios de comunicación masiva, también va a ser el de informar, entretener y orientar. Y las características del lenguaje radiofónico son las verbales, que se tiene que generar mucha concisión, claridad, dinamismo, y las no verbales, la música y los efectos sonoros. Muy bien, nos vamos a quedar con esta frase que nos dice: realiza tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas en la vida. Al final, el único beneficiado eres tú.
Muchas gracias por su atención.